especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo, hizo parte del equipo de asesores de la Dirección General del Departamento para la Prosperidad Social, fue directora de proyectos en Publicaciones Semana y actualmente es la subdirectora de Emprendimiento y Negocios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá. Gracias, Gina. Nerea, muchas gracias. Este es el último panel que vamos a tener la tarde de hoy. Y sin demeritar un poco todo lo que ha pasado en esta jornada, creería que es la manzana que quieren morder y comprender. Hemos vivido a lo largo del día y conjunto con IDARTES, la Secretaría de Cultura y la Cámara de Comercio, en el levantamiento técnico de esta agenda, precisamente luego de un diagnóstico de lo que hemos recibido cada una de las entidades y lo que hemos identificado en el sector de las industrias culturales y creativas, es precisamente que hay dentro de este ecosistema emprendedor de nicho una cantidad de opciones, acciones, pero sobre todo la disposición y el entorno de los negocios listo para que ustedes aprovechen cada una de las estrategias y acciones que se están brindando desde los diferentes sectores. Cuando hablamos de todas las estrategias que tiene el Gobierno Nacional a través de Impulsa, con Aldea, Bancoldex, les contamos un poco cómo se está viviendo en el mundo digital y cómo todos estos sistemas de colaboración también están permitiendo que sus productos, nuestros productos, cada vez más personas los puedan ser observados, pero sobre todo que ustedes tengan cada vez más mercado al cual llegar. Sobra decir, creería yo, que definitivamente estamos en el boom de la creatividad mundial. Las fronteras ya no existen sino para los mapas y el pasaporte y uno que otro país con la visa. Las fronteras del mundo creativo hoy en día lo estamos viviendo, inexistentes. Hoy podemos estar trabajando de manera colaborativa con quien queramos 24/7 de la semana y del día, y precisamente como el mercado ha ido cambiando, las opciones para los emprendedores también se han ido modelando y cambiando. En este panel tengo la oportunidad de presentarles dos grandes temáticas que no son ajenas, van de la mano y son opciones que ustedes pueden revisar, investigar y aprender un poco más. Hoy tenemos a Juan Diego Ortiz, a quien me place presentar. Juan Diego, además de ser un gran aliado actualmente del distrito y de la Cámara de Comercio en todas las acciones que estamos adelantando con todo este tema de la Ley Naranja, así como ustedes, es un emprendedor que ha venido trabajando hace más de 12 años en la industria creativa y cultural. Es el cofundador y director de La Ola Naranja, y aprovecho y hago una cuña para que todos lo visiten en Facebook, en su fanpage, y puedan saber todas las acciones que este think tank o tanque de pensamiento está realizando en Colombia. Pero también Juan Diego, precisamente buscando y tratando de resolver necesidades que tienen los emprendedores, es fundador de Culture Investment, precisamente un fondo inversionista que está trabajando hoy y con un alto foco nacional e internacional. También tengo aquí a mi lado a Marcela Villegas, que es vicepresidenta de Riesgos y Desarrollo de Productos de la Fiduciaria Bogotá. Es precisamente el sector financiero y el sector bancario quien ha tenido que ir evolucionando de la mano de los emprendedores, tratando de entendernos cada vez más cómo estamos trabajando, hacia dónde le estamos apuntando, qué está pasando en el mercado y tratando de alinear, digamos, los productos tradicionales y no tradicionales de la banca para amoldarse a las necesidades que estamos teniendo en los negocios hoy en día. Entonces, quiero hacer como esta introducción, decirles que tenemos una cantidad de portafolios y servicios desde el punto de vista de financiamiento, a los cuales los invito a que investiguemos, a que no les tengamos miedos, pero sí a que como buenos emprendedores, bien disciplinados, nos empecemos a preparar, a organizar y a meterle técnica a lo que a veces no queremos meterles técnica. Entonces, Juan Diego, bienvenido, Marcela, bienvenido, y le cedo la palabra a Juan Diego. Gracias, hola.
¿Me oyen? Allá atrás, caras conocidas, espero que me queden atrás. ¿Por dónde empezamos? A ver, les quiero contar un poco mi trayectoria a grandes rasgos, lo que ha sido este emprendimiento en las industrias creativas. Yo tuve la oportunidad de estudiar por fuera y volviendo a Colombia en el 2006, más o menos, el momento muy prometedor para emprender. Estaba el ecosistema de emprendimiento en su más alta expresión, se conseguía capital muy rápido y se creaban cosas a una velocidad abismal. Lo digo porque ahora estamos teniendo unos ciclos distintos sin dejar de ser emocionantes. Y en esa época tuve varios emprendimientos que fundé, dirigí siempre desde la dirección y vendí, como estudios de diseño, estudio de diseño digital, estudio de diseño interior. Entonces, todavía tenemos una participación grande pues, en Finca Raíz, a la que le damos valor agregado a través de industrias creativas. Tuvimos un fondo de inversión en restaurantes y bares, muchísimos de los que ustedes conocen, después les doy unos nombres que ya no existen ninguno de esos, pero creo que fuimos los líderes de la vida nocturna en Bogotá por un tiempo. Hemos estado invertidos en el campo gráfico, en moda, y ahora tenemos este emprendimiento que es La Ola Naranja. Tenemos una empresa de contenidos digitales y tenemos este nuevo fondo de inversión, Culture Investments, que es para el desarrollo de industrias creativas. Las industrias creativas son un universo muy diverso una de otra. Es muy difícil hablar de industrias creativas para la inversión, es muy difícil hablar de industrias creativas como una unidad. Yo tengo dos sombreros, tengo el de inversionista en esta empresa y tengo otro que es el de pensador macroeconómico, en asocio con Felipe Buitrago, que escribió el libro de la economía naranja. Tenemos este think tank donde pensamos en los clústeres y en la economía creativa en lo global. Entonces es una dualidad, porque en un lado pensamos en impulsar toda la economía creativa en una dirección, y en el otro lado tenemos que pensar en identificar, en pinpoint se llama eso, realmente oportunidades en las que se pueda invertir, que no es lo mismo. De un lado hemos conseguido muchísima información y claridad sobre qué son las industrias creativas y culturales en Colombia, dónde se han estado fortaleciendo, cómo se puede abordar el desarrollo de estas industrias, y del otro lado hemos empezado a encontrar ya grandes oportunidades de inversión para empezar a ejecutar pues en esta nueva etapa. ¿Qué más les puedo contar de esto? Ya vamos a hablar un poco, hagamos una introducción y empezamos a hablar del tema de inversión. Aló, sí. Bueno, mi nombre es Marcela Villegas y tengo a cargo, digamos, todos los temas de desarrollo de productos en una filial del Banco de Bogotá, y yo creo que el principal reto, lo mencionabas ahora, yo creo que el mundo, así como el mundo en general del emprendimiento ha cambiado, el mundo de la financiación ha cambiado, y nosotros como empresas financieras también hemos tenido que repensar cómo estructurar nuestros productos, cómo llegar a las necesidades del cliente en este nuevo mundo digital, y digamos que hay toda una onda también de lo que se conoce como las fintech, que son, digamos, empresas financieras que buscan ayudar en el proceso de intermediación, y de alguna forma nosotros desde la industria bancaria y financiera hemos tratado de ver estos sectores como oportunidades y no como amenazas, aunque realmente también constituyen una amenaza. Y esta historia, ¿por qué se las estoy contando? Porque digamos que básicamente el mundo financiero también ha ido evolucionando de un enfoque tradicional. Entonces, ¿cómo nos acercamos en general, digamos, a las industrias de emprendimiento? Tradicionalmente lo hemos hecho y lo hemos hecho históricamente a través de donaciones. Los principales bancos del país son muy activos en esquemas de donaciones, digamos, al estilo antiguo, donde realmente participamos con patrocinios, y les pongo ejemplos que seguramente ustedes habrán visto: Grupo Aval
es patrocinador oficial de la mayoría de conciertos y de eventos, digamos, de música que ocurren en el país, y esta es una aproximación clásica donde lo que hacemos es donar plata porque evidentemente creemos que la economía de la creatividad tiene, digamos, unos retornos importantes para el país. Pongo otro ejemplo, Bancolombia es el principal patrocinador del Teatro Julio Mario Santo Domingo, entonces también nos interesan, digamos, esas dimensiones desde esa óptica, y en el caso de Fundación Bolívar, que es el grupo de vivienda, pues son patrocinadores de la Filarmónica Joven de Bogotá y tienen, digamos, todo un programa para promocionar artistas. Su regalo siempre de Navidad, y esto es pues una anécdota, siempre regalan libros de artistas que ellos han ido, digamos, creciendo, y al final pues evidentemente esto lleva a ser un trampolín para ese sector. Pero este es el enfoque, digamos, como clásico, y ahorita pues vamos a entrar un poquito más allí, pero el mensaje que quiero transmitir antes de que entremos en ese debate es que hoy hay vehículos diferentes, y hay vehículos, ahorita hacían una pregunta, o sea, y creo que toda la mañana el enfoque ha sido hacia el crowdfunding clásico, que es digamos, el crowdfunding que se aproxima desde el punto de vista de la donación y la recompensa, y ese es, digamos, el principio de los esquemas colaborativos, pero esto ha ido avanzando y ha ido avanzando a un nivel, digamos, de sofisticación un poco mayor, que es, digamos, todo el proceso de crowdfunding o vacas colectivas, de alguna forma, digamos, españolizando el término, de equity, donde uno puede conseguir gente que ahora preguntaban, eso es un esquema súper usado, y la noticia es que no solamente se usaba en el mundo, sino que en Colombia ya existe y tiene un capital importante asignado. Ahora vamos a entrar un poco más allí. Pero también existe el crowdfunding de deuda, donde a uno le prestan la plata y hay un inversionista, y no se la prestan de la forma antigua donde uno iba a un banco, sino que hay inversionistas, digamos, allí, o hay gente como Juan Diego especializada en seleccionar aquellos proyectos que son interesantes, y hay fondos que se dedican a poner plata allí. ¿Con cuál visión? Con tener un retorno. Y entonces ahí vamos a meternos más adelante y les contamos cuáles son las exigencias que uno quisiera del otro lado para obtener, digamos, esos recursos. Vamos a tratar de que este panel sea un poco conversado, porque es un panel, digamos, que tiene varias aristas para tratar como el tema de dónde está la plata para nosotros en la industria cultural. Para nosotros familiarizarnos con la terminología, normalmente conocemos este tipo de banca tradicional, y bueno, ya hemos conocido un poco cómo es el tema del fundraising y crowdfunding, y hemos tenido casos exitosos en la jornada. Pero ¿qué tal si empezamos a hablar un poco y empezarnos a familiarizar con todo este tema de los fondos de capital privado que existen en Colombia, con los ángeles inversionistas, con todo este tema de las incubadoras, las aceleradoras, fondos que existen como el que hemos escuchado de cinematografía, todo lo que se está trabajando el distrito con apoyo también privado para convertirnos en un distrito cinematográfico, y bueno, otros fondos que se entregan a través de donativos, a través de concursos que hay para los emprendedores, los fondos propios, y por supuesto cada una de las alternativas que brinda el distrito, y sobre todo el IDARTES y el Ministerio de Cultura. Entonces le doy la palabra a Juan Diego para ir hablando de estos temas. ¿Dónde está la plata, Juan Diego? Bueno, gracias. Digamos que en ese capítulo yo quiero hablar un poco de dos, eso es una vía de dos vertientes acá. Por un lado, existen todos estos fondos. Yo creo que el sector de industrias creativas es un sector muy difícil para desarrollar y para invertir por dos cosas. Uno, porque existen unos ciertos fondos para inversión, no específicamente en industrias creativas, pero sí para emprendimiento, eso es muy variado, a los que el sector creativo es el que más dificultades ha venido teniendo para acceder por la característica de sus emprendedores. Muchos de los emprendedores creativos son gente altísimamente talentosa, que domina muy bien su art and craft, tiene buenos productos, tiene un talento de exportación o un talento que puede hacer la diferencia en el mercado,
pero no se prepara mucho en otras partes de la cadena, como piensa que su arte es suficiente para convencer a un inversionista para que invierta en eso, y ahí hay una cantidad de problemas. Por ejemplo, nosotros hemos identificado un gran desconocimiento de su propio emprendimiento, de la etapa en la que está en su emprendimiento. Realmente los fondos de capital o donde está el dinero son ángeles inversionistas, capital semilla, son los fondos de venture capital, los fondos de private equity, están los grants, hay algunas donaciones o arquitecturas de beneficios tributarios en los que se invierten en algunos proyectos, y cada uno de estos fondos o cada uno de estos niveles de acceso a capital requieren estar en una cierta etapa de su emprendimiento. Entonces muchas veces llega gente a nosotros a decirnos: oiga, es que yo necesito un inversionista y necesito tanta plata, y no saben cómo la van a usar en su empresa. No es el momento de buscar un fondo de capital, sino era realmente el momento de buscar un acompañamiento en seed capital o en angel capital o en angel investment, que es un capital que viene acompañado de muchísimo mentoría, de acceso a conocimiento, de perfeccionamiento y refinamiento de su nivel emprendedor, más que de su producto per se. Es prepararse para hacer una empresa, para entrar en una industria. Es el mismo proceso que tiene cualquier otro emprendimiento de otra vertiente, ¿no? Y generalmente los emprendedores, los inversionistas están buscando tener una claridad muy grande en los retornos de inversión, una claridad muy grande en sus estrategias de empresa, de mercadeo, de acceso a la materia prima o al talento que lo va a acompañar y no tanto a la profundidad absoluta de su conocimiento, de su craft. Y eso es un mensaje muy importante para los emprendedores de las industrias creativas, y es que tienen que prepararse y mentalizarse en hacer parte de una dinámica de emprendimiento. Hay unas dinámicas muy interesantes, como hoy en día se maneja muchísimo en el mundo emprendedor, el Lean Startup. El Lean Startup es una metodología, Lean Startup, emprendimiento limpio, es una metodología mundial que se maneja. ¿Cómo volver un emprendimiento algo muy liviano, muy fácil de entender y muy claro en su proyección, para poder hablar precisamente con el mercado inversionista, poderse proyectar dentro de un mercado y crecer dentro de esto de forma muy eficiente y muy rápida? Yo en eso ahí le hago una cuña, les recomiendo que investiguen mucho sobre el Lean Startup y vuelvan todo su talento y todo lo que quieren ustedes vender, lo vuelvan emprendimientos de esta metodología, que es muy fácil de manejar. Por otro lado, en el otro lado, en la otra cara de la moneda, hay unos fondos estatales, distritales, hay inversionistas que tienen dinámicas de inversión en ciertas tecnologías o en mercados bursátil o en finca raíz, que no tienen mucho conocimiento sobre el sector de industrias creativas. Sobre todo en Colombia es un país que todavía no está tan preparado para hablar, por ejemplo, de propiedad intelectual. La propiedad intelectual en otros países del mundo es un activo con el que se puede apalancar inversión. Yo puedo ser dueño de los derechos de unas canciones, y si el país tiene una buena legislación sobre eso, o derechos intelectuales, propiedad intelectual sobre una producción audiovisual, y eso lo puedo mercadear y lo puedo vender y transar como un activo. Colombia todavía tiene muchas fallas en esa reglamentación. Ahora, en este momento, creo que entramos en una nueva etapa muy interesante a raíz de la aprobación de la Ley Naranja, precisamente. Esa implementación que se dará en el próximo año y medio aproximadamente va a ser un paso muy importante para el que yo creo que todo esto se debe articular para prepararse para eso y para otros proyectos que hay, donde eso se pueda entender mejor para el inversionista, para la banca, donde eso se pueda hacer, donde se pueda generar también apalancamientos o colaterales en la proyección del mercado de propiedad intelectual. Y por otro lado, hay unos fondos del Estado que son muy ineficientes. Son fondos que son para innovación,
para emprendimiento, pero a los que los emprendedores para acceder a esos fondos tienen que aplicar, es más fácil aplicar para reclamar un seguro de vida que un fondo de emprendedor. Son unos mamotretos. Nosotros alguna vez hicimos un ejercicio de aplicación para unos matching funds, teníamos un capital y nos ofrecían, Bancoldex nos ofrecía doblar el capital con nosotros. Nosotros somos sector privado y nos movemos a una velocidad muy distinta que el sector público. Solo el recurso intelectual que teníamos que destinar y el tiempo que teníamos que destinar para pasar por todas las etapas de aprobación para invertir con nosotros fue un incentivo suficiente para descartarlo. Entonces nos va mucho mejor saliendo al mercado a convencer a otros 5 inversionistas que inviertan con nosotros que aplicar a fondos del Estado. Claro, porque son fondos de innovación que están modelados acorde a, por ejemplo, Silicon Valley o ciertos fondos de otros países donde quieren crear ecosistema, pero para hacer el deployment, la inyección de ese capital en el sistema, van acompañados de la Contraloría. Entonces, uno cómo inyecta capital en un ecosistema para que crezca, que realmente es un capital que se debe inyectar a pérdidas, porque a pérdidas de capital es un capital para crear talento, para generar tecnología, para capacitar a un joven para que pase de un emprendimiento fallido a otro emprendimiento fallido, a otro emprendimiento fallido, y en el siguiente es el mejor programador o es el mejor técnico en algo, porque el ecosistema ha venido siendo alimentado por capital de riesgo. Realmente eso es como han venido perfeccionando los capitales de riesgo en otros países, y es que alimentan un ecosistema hasta que el talento es tan bueno que jalan más capital a ese ecosistema. Entonces, un poco eso son noticias no tan agradables. Yo creo que ahora pasamos un poco más a las agradables, pero son anécdotas importantes entender cómo funciona ese mercado en Colombia, cómo funciona, por un lado, cómo se presenta el emprendedor de industrias creativas hacia la inversión y en qué etapa de su emprendimiento busca qué tipo de inversionista. Eso es muy importante que se lo aprendan. Tienen que saber muy bien qué tipo de inversionista están buscando y en qué etapa está en su emprendimiento, por un lado. Y segundo, tienen que saber muy bien qué quiere el otro lado de ustedes en la etapa en la que están. En una quieren equity, en otra quieren el inversionista siempre quiere saber dónde está su retorno y cómo va a salir de ahí, cómo se va a desinvertir. Nadie está invirtiendo para acompañarlos de por vida. Tienen que saber que están invirtiendo para crecer un negocio y luego salirse. Y ahí hay otro problema, y es que Colombia no tiene un mercado bursátil dinámico. Entonces llevar una empresa de industrias creativas como uno quisiera en otros países, que la lleva a las series de inversión, ronda A, ronda B, ronda C, y después la pone en la bolsa y chao, Google 1, Google 2, o empresas de este tipo. En Colombia las salidas son muy difíciles. Lograr vender después las acciones o el proyecto, o fusionarlos, o sacarlos a la bolsa, tiene una complejidad. Eso para los que están más interesados en empresas de industria mucho más orientadas hacia eso. Entonces ahí les doy como una abrebocas de lo que es el mercado, como lo veo yo, bajo mi experiencia, de lo que ha sido, por un lado, prepararse como emprendedor de las industrias creativas. Muchas veces estas puertas que se tocan no se pueden tocar 2 veces. Entonces es muy importante entender estos conceptos y lograr prepararse para el mercado privado, el mercado de capital privado, por un lado, y para todas estas convocatorias un poco con qué se van a encontrar. Gracias, Juan. Una de las grandes deficiencias o falencias que tenemos en nuestro país, digamos, Bogotá, en donde estamos concentrando más del 70% de los emprendedores de las industrias creativas y culturales, es que en esa etapa temprana, nuestro famoso valle de la muerte de los 3 primeros años desde que arranca un emprendedor y startups, que me imagino que aquí somos la mayoría, es donde menos recursos hay, donde menos recursos disponibles hay. Desde el gobierno nacional se encuentra el Fondo Emprender como una iniciativa desde el SENA. Existen en este instante no disponibles, pero digamos a través de Impulse y Bancoldex también, y podríamos encontrar como otras acciones que se hacen desde lo nacional. La banca tradicional.
cómo estamos atendiendo a esos emprendedores y qué hay para ellos y qué estamos esperando de los emprendedores de la industria cultural y creativa en esta etapa o fase inicial. Bueno, yo te diría que lo primero que me parece importante explicar antes de entrar allí, digamos que ahí hay buenas y malas noticias. O sea, las buenas es que en general, digamos que sí hay capital, sí hay interés de los inversionistas y los inversionistas están ávidos de tener los retornos interesantes que pueden implicar las industrias nacientes. La contraprestación de eso es que para que esos retornos se den, digamos, el riesgo es muy alto. Y entonces las malas noticias es que en esa fracción, digamos, de inicio de las empresas, siempre son muchísimo más celosos los inversionistas en pedir información, en entender muy bien la idea, en entender y tener respuestas respecto a cuánto te vas a ganar, cuánto te cuesta tu producto, cuál es tu plan estratégico, cuál es tu visión global, cuál es la capacidad que vas a tener de escalar esto y cómo lo vas a convertir en algo grande. Y ahí es donde uno empieza un poco con lo mismo que decía Juan Diego, a entender que, y particularmente en la industria, digamos, en las industrias creativas es más complejo, porque evidentemente comparto con Juan Diego que existen talentos que son increíblemente sorprendentes, pero cuando uno ya se va a una visión un poco de negocio, donde yo me conceptualizo como un producto que tengo que llegar a un mercado, pues tengo que empezar a pensar en todas esas preguntas que yo les estoy haciendo. Y ahí entonces, si el inversionista no tiene claro esas preguntas, no tiene claro cuál es su riesgo y por lo tanto no va a tener claro cuál es el retorno potencial y no va a querer entrar. Entonces yo te diría que en términos de apetito del sector financiero tradicional, el apetito en la industria realmente naciente es menor y solamente se da cuando es absolutamente claro o cuando logras a través de unos pasos minimizar el riesgo de pérdida, porque al final nosotros, digamos, como sector financiero estamos invirtiendo la plata de la gente, entonces digamos que ahí sí tenemos una responsabilidad muy fuerte en tratar de que ese inversionista que me está entregando su plata, yo realmente le ofrezca un retorno potencial interesante, pero busque minimizar su riesgo. Entonces, a la respuesta, digamos, de esa industria es menor. Sin embargo, y aquí yo creo que también, digamos, en Colombia ha habido un desarrollo importante, incluso en esa etapa de inicio existen fondos de capital privado que hoy los administra, digamos, la industria financiera, que se han dedicado a tener o acompañar a los emprendedores en esa etapa naciente, donde finalmente hay normalmente, como lo mencionaba Juan Diego, no solamente el acompañamiento en términos de plata o de capital, sino que también hay un acompañamiento muy intenso en mentoría, buscando que esto que yo les cuento de los requisitos que al final uno requiere para que le den más capital se vayan dando en ese proceso. Entonces, los hay, son un poco menores, pero existen. Y cuando uno ya mira la industria global de fondos de capital privado y de fondos de capital venture, que son, digamos, los que van a un nivel más inicial de la empresa, y los fondos ángel, que son los que están ayudándote a empezar, digamos, esa industria en Colombia hoy puede valer cerca de 9 billones y dentro de ella hay un apoyo importantísimo en general al sector de emprendimientos, en particular al sector, digamos, de entretenimiento un poco menor, pero existe, digamos, tenemos fondos de cine en el caso de, y ahora te voy a preguntar porque yo sí creo que el gobierno tiene un rol muy importante allí, el ejemplo de cine es clarísimo. Ahí tenemos fondos de capital privado de cine que entran, digamos, a proyectos bastante riesgosos porque el incentivo al final del gobierno con los incentivos tributarios compensan de alguna forma el riesgo asumido por el inversionista. Entonces yo sí creo que particularmente en esos segmentos, digamos, iniciales del emprendimiento tiene que haber un apoyo más fuerte del gobierno y más acompañamiento con leyes que permitan beneficios tributarios al inversionista de tal forma que ese riesgo que estoy asumiendo al inicio esté compensado
por ese retorno. En la parte siguiente, donde está, digamos, el capital de riesgo más estructurado, hay muchísimos fondos y ahí podemos encontrar, digamos, opciones de personas que van a acompañarnos normalmente con equity, y en contraprestación de poner ese equity, pues también nos van a exigir información, nos van a exigir mayor formalidad, nos van a exigir que entendamos nuestro negocio, que demos números, que llevemos una contabilidad, y esas son cosas que parecen secundarias cuando uno está pensando en emprender, pero desde el punto de vista del inversionista realmente es lo que me está diciendo qué tan bueno, yo que no estoy en tu cabeza, que no entiendo tu idea, qué tan bueno es tu proyecto y realmente qué retorno voy a obtener. Acabas de tocar, Marcela, un tema muy importante y que en nuestro sector cultura y creatividad es una de las falencias más grandes que hemos encontrado en nuestros emprendedores, y es el tema de la formalidad. Entonces, viendo los mecanismos que ofrece el gobierno nacional, en este caso trabajando con el tema distrital, la informalidad es muy alta, por ende el acceso financiero pues es muy bajo dentro de la industria. Entonces, hablemos un poco sobre esas expectativas que tiene el sector financiero de los emprendedores, en este caso, en estos temas de formalidad, y eso, ¿qué implicaciones tiene? Y esa es la otra pregunta para Juan Diego. Entendiendo como la formalidad como necesaria, ¿eso en qué ayuda al emprendedor a futuro, digamos? Desde el punto de vista, digamos, más básico del sector financiero, desde tengo una idea y supongo que no necesito mucho capital, entonces me voy a acercar a un banco a pedir un crédito. Hay algunos bancos que tienen líneas de crédito para emprendimiento, pero lo primero que le van a pedir a uno es un poco lo que mencionaba antes. Dígame cuánto se va a ganar, dígame cuál es su contabilidad, dígame cuál es su ingreso, déjeme. Y ahí digamos que sí siento que hay una barrera, porque el sector financiero es un sector muy formal y el sector de la industria de entretenimiento es un sector muy informal. ¿Y por qué es importante ser formal? Y se los explico, digamos, de forma simple. Digamos que los bancos al final administramos depósitos de la gente, y vuelvo un poco al concepto anterior, y es que con esos depósitos le prestamos al resto de la gente, hacemos, digamos, esa labor de canalizar los recursos de un lado a otro. Entonces, la única forma que tenemos para poder medir cuál es el riesgo, y el riesgo que está, digamos, atado a prestar la plata de unos depositantes a otras personas, es a través de información. Y si esa información no existe, que la tengo, digamos, o vía balances o vía números, etcétera, o la obtengo a través de un historial crediticio, que también aquí hay muchas falencias, porque si nunca he pedido un crédito, si nunca me he acercado al sector bancario, pues el banco no tiene otra forma de conocerme. Entonces ahí las limitaciones básicamente tienen que ver con que yo tengo un rol de invertir la plata de forma responsable, pero no tengo información para saber si tú me vas a pagar o no. Y esa es, digamos, la razón de fondo que existe detrás de por qué a veces no hay acceso al crédito. Entonces, ¿cuál es la contraprestación de esa formalidad? Que una vez tú logras entrar, logras mostrar tus cifras, pagas un crédito, formas un historial crediticio, abres un camino de escala. O sea, la primera vez entonces yo soy capaz de tener un crédito de 10 millones y después puedo tener uno mayor, y al final puedo acceder con esa información a mostrarle, digamos, a un fondo de capital privado, que ya es una escala mayor, que soy realmente un empresario que es capaz de crecer y que va a acompañar eso con una capacidad de pago de su capital. Juan, las expectativas para nosotros los empresarios a futuro, luego de lograr esta formalidad desde el punto de vista de inversión, pero además de proyección internacional. Bueno, yo creo que este es un sector que en algunos lados ha venido demostrando que Colombia tiene las capacidades para generar industria de talla mundial. Yo creo que es muy importante hablar el lenguaje de la formalización, el lenguaje de la industria, el lenguaje del mundo
sofisticarse en ese tema. No necesariamente, el emprendedor a veces cree que tiene que hacer todo él. No es necesario. El emprendedor tiene que entender, por un lado, que deben colaborar entre distintos emprendimientos y distintos clusters, lo que se llama acá clusters, generación de clusters, tienen que colaborarse, complementarse, apoyarse, impulsarse entre ellos, y por otro lado tiene que entender que debe acompañarse de especialistas en estos temas, ¿no? La contabilidad la debe hacer un contador, sus proyecciones de financieras, pues un financiero, porque al final del día, cuando uno mira un proyecto para inversión, quiere ver que sea posible ejecutar esa idea. Y cuando un emprendedor le dice, no, es que yo hago todo y mi mamá es mi contadora, ya ahí perdimos todo el interés, porque uno quiere ver que haya gente profesional con la que pueda proyectar eso a futuro y donde uno pueda entrar también a ser parte de ese equipo, porque finalmente la gente no suelta la plata en un emprendimiento y se va. El inversionista quiere estar en buenas manos, quiere ser parte de eso de una u otra forma y quiere ver que eso tenga la capacidad de crecer a donde el inversionista por un lado se lo imagina en su mundo de números y el emprendedor lo proyecta en su mundo de creatividad. Eso por un lado. Yo creo que superados ese tipo de etapas, y ahora por ejemplo para el sector creativo he visto que ha llegado muchísima empresa de incubación y aceleración. En eso hay unas muy interesantes. Les recomiendo que empiecen a investigar por ese lado porque hay cosas supremamente interesantes. Hay programas, incluso programas distritales, hay programas de Impulsa, he visto que tiene, hay aceleradoras, incubadoras como Guaira, que tiene cosas muy interesantes, etcétera. Y esos son realmente, ¿qué son esas empresas? Son unas academias de volverse empresario. Es donde se puede hacer todo ese ejercicio postulándose y entrando en estas aceleradoras, todo ese ejercicio de cubrir todo el 360 grados que implica ser un emprendedor para poder pasar al siguiente nivel. Por otra parte, pues hemos visto que hay industrias que han logrado la clase mundial, la talla mundial, ¿no? Como por ejemplo la industria del cine. Hoy en día la industria del cine es, yo creo que una de las que más ha repuntado en la industria creativa porque se ha visto beneficiada de los programas de incentivos tributarios. Claro, capitales mucho más grandes, incentivos tributarios que hacen que vengan grandes capitales a buscar una contraprestación muy clara, que es yo invierto en estos proyectos porque el negocio con el Estado es contra mi renta, ¿no? Pero ese tipo de incentivos en el mundo han demostrado que son grandes aceleradores de industria y que son grandes constructores de ecosistema de inversión. En Colombia hace falta muchísimo eso. Hoy en día Colombia cuenta con la ley del cine, 2 leyes de cine, que son grandes beneficios tributarios que ahora se quiere extender a todas las proyecciones audiovisuales. Eso es una noticia, eso va a ser muy bueno para los que están en el sector audiovisual. Por otro lado, hay una ley que permite un tipo de articulación muy parecida, que es la ley de espectáculos públicos, que también está empezando a dar frutos. Con esta ley de espectáculos públicos se han podido traer ya artistas de talla mundial como los Rolling Stones, por ejemplo. Eso fue un concierto que no se hubiera podido hacer antes por los altísimos costos que hay de importación y exportación de los equipos. Bueno, esto genera incluso unas zonas francas temporales y ahora se empieza a hablar de cómo implementar la ley naranja, cómo articularla con este tipo de incentivos y cómo lograr algo significativo para dinamizar el sector de industrias creativas, articulando fondos que ya existen como el Fondo Emprender, articulando a Bancoldex, que son los grandes articuladores ahí, Ministerio de Cultura, por supuesto, también está metido, y cómo lograr crear con eso vehículos nuevos para desarrollar al sector creativo. Yo creo que si Colombia logra perfeccionar eso y fortalecer los mercados, como ha venido haciendo la Cámara de Comercio muy bien, como son los mercados del BAM, el BOM, Arbo y ahora el Bogotá Fashion Week, eso habla muy claro que hay una estrategia de fortalecer 4
clústeres grandes para presentar las oportunidades de mercado, para poder salir a mercados a vender al extranjero, para poder exportar. A esto ahora viene involucrándose ProColombia con una nueva estrategia de exportación de contenidos que se llama Bring It On, Bring IT On. Para los que están en temas de contenidos digitales, les recomiendo que miren en la página de ProColombia esta estrategia, que es una estrategia que vende mucho la gran ventaja que tiene Colombia hoy en día con la conectividad, porque tenemos muy grande cobertura de internet en el país, además 3 cables submarinos, tenemos los puntos Vive Digital y cobertura en casi todo el territorio, pero por otro lado tenemos también grandes productores de contenidos que están buscando mercado. Entonces, yo creo que ya hay unas herramientas que se pueden empezar a utilizar, pero hace falta en el emprendedor de la industria creativa lograr las competencias para aprovecharlas. Allá va mi siguiente, digamos, comentario. Hablando de la formalidad que necesitamos en nuestros emprendedores y llevarlos a eso, hablábamos ahora del acceso a financiamiento y cuando hablabas, Marcela, de ese temor que tenemos, y no sé si es un tema cultural, no sé qué pasa, digamos, en nuestra realidad colombiana, entendiendo las disparidades que hay, digamos, económicas como tal, y si eso viene, no sé, si insertado en el ADN, un miedo al acceder al sistema financiero. Digamos, tenemos una creencia de que están por allá en la nebulosa y que siempre son los gana-gana para la banca. Y eso que nos hace ver una realidad en el emprendedor, y es la falta de organización y claridad dentro de sus proyectos como tal y dentro de su negocio, y acercarse a la banca, ¿sí? Entonces, aterrizando un poco todo lo que hemos hablado, expliquémosle aquí a nuestros emprendedores un paso a paso mínimo que sugieras tú desde la banca para empezar a acceder a todos los servicios del sistema financiero tradicional y no tradicional que existe en Bogotá. Yo diría que va a depender un poco de la escala, pero digamos que voy a hablar de la escala más pequeña. Yo diría que un paso a paso parte un poco por iniciar a preguntarse y a tener absolutamente claro desde el punto de vista de mi producto, o sea, de nuevo, entender, digamos, que yo tengo un talento y que al final ese talento debo convertirlo en un producto, y en ese paso número 1 doy aspectos muy claves, entender cuál es finalmente el servicio o el producto que voy a ofrecer, cuánto voy a cobrar, de ahí cuánto me cuesta, y en la charla anterior hablaban, digamos, de los esquemas de crowdfunding, que a veces se nos olvida pensar en cuánto me va a costar el CD, cuánto me va a costar ese ejercicio de costeo y de entender realmente si yo me voy a ganar 100 pesos y voy a tener que pagar 50 y la diferencia es lo que me voy a ganar, es el paso para mí número 1. O sea, entender cuánto es mi ganancia real y entender mi producto desde esa visión. Y ese es el básico. Ya después viene el más importante y donde el inversionista realmente vas a despertar un interés y es en el entendimiento estratégico y de escala de ese producto. O sea, cuál es el mercado que quiero alcanzar, cuál es mi visión a 5 años en términos de nuevo de esa proyección de crecimiento, cuál es, si voy a tener un producto que es global, si esa capacidad de ofrecer ese producto le puede gustar a muchísima gente, cómo es mi estrategia en redes sociales, digamos en media, cómo voy a llegar a mucha gente y cómo voy a lograr escalar ese producto. Y entonces de nuevo viene aquí todo un tema de visión estratégica de mi producto, o sea, realmente cómo vuelvo este negocio un negocio a escala, no un negocio de autosostenibilidad. Y entonces ahí, digamos que diría yo que ese es el paso número 2, para que el negocio no solo parezca viable, digamos, desde el microemprendimiento, sino que tenga una proyección interesante de retorno. Nosotros los financieros decimos exponencial, o sea, que esto pueda crecer
en el tiempo, porque al final quien está invirtiendo un dinero pues está sacrificando, digamos, su consumo actual de ese dinero para ponérselo a otro y está esperando que normalmente en este tipo de proyectos son plazos bastante largos, en 5 años pues yo pueda obtener un retorno y ese retorno pueda ser interesante para compensar eso. Entonces yo diría que paso número 2, visión estratégica del producto. Paso número 3, antes digamos de posiblemente, y yo creo que es en paralelo, tratar de acercarse al sector bancario desde una aproximación más simple, o sea, tratar de hacer el ejercicio de solicitar un crédito, así uno se lo niegue, o sea, hacer el ejercicio de solicitar un crédito, entender qué papeles me piden, entender cuáles son los requisitos que debo digamos, cumplir, y en paralelo buscar networking de empresas aceleradoras o empresas incubadoras que me ayuden a profesionalizar mi producto, y entonces en ese proceso que va en paralelo voy logrando entender cuáles son como esos must de la lista que debo tener para ir, digamos, entrando o insertándome en ese sector un poco más formal. Y yo diría que el cuarto punto pues ya finalmente es lograr obtener un producto financiero que normalmente el vínculo o el intermediario va a ser o la aceleradora o la incubadora o ese fondo, digamos, o ese gestor de ese fondo de capital, el que me va a ayudar a alcanzar, digamos, ese logro, o sea, esa capacidad de recursos. Si lo hago a través de un crédito formal, pues simplemente el banco en algún punto me dará el crédito, y ese es como el paso a paso, y va a depender de la escala, de la necesidad de capital. O sea, si lo que yo necesito es un capital pequeño, pues el crédito tradicional posiblemente puede servir en la medida en que yo vaya pidiendo un poquito de plata, después pida un poquito más y así, digamos, voy subiendo. Si lo que yo necesito es un emprendimiento que implica un capital importante en el inicio, seguramente mi aproximación al tema debe ser mejor a través de fondos. Y ese es, digamos. Gracias, Marcela. Entendiendo como esta fase básica de lo que necesitaría un emprendedor para el acceso, digamos, a la banca, para todo el tema de inversionistas, la cosa funciona de otro modo. Muchas veces confundimos esto que nos acabas de explicar, que es la estructuración de ese plan de negocios, con, digamos, el periodo y cronología que normalmente tienen los proyectos culturales. Y los emprendedores, en nuestra experiencia, confunden un poco entre lo que es la estructura del plan de negocios empresarial y los proyectos asociados dentro de su estructura de empresa. Es importante, digamos, como reconocer las variables que se encuentran ahí. Muchas veces dicen los proyectos culturales van a otro ritmo, los procesos son distintos. A un inversionista o un fondo, ¿cómo empieza a medir, a valorar a los emprendedores como empresa, como tal, y asociados a proyectos? Y esa es una pregunta para Juan. Bueno, realmente, desde nuestro caso particular, desde Culture Investment, nosotros somos muy estrictos en el conocimiento del mercado, realmente. Nos interesa muchísimo el conocimiento del mercado. Nosotros nos hemos vuelto muy especialistas en el mercado de industrias creativas por dos cosas. Una, porque estamos desde el campo de la ola naranja recogiendo muchísima información. Sabemos que Colombia es un mercado muy difícil de leer en industrias creativas. Nos interesa muchísimo que el emprendedor conozca, además de su talento, conozca algo del mercado, entienda el tamaño del mercado, las posibilidades, en dónde están, entienda hacia dónde está yendo ese mercado. Muchas veces el emprendedor está tan metido en su proyecto que no se ha hecho esas preguntas. ¿Es mi nicho uno que está creciendo? ¿Es mi nicho uno que no está creciendo? ¿Cómo va a ser la estrategia de captar ese mercado de este tipo de emprendedores? Para nosotros eso es de vital importancia. Y por otro lado, la empresa como tal, independiente de los proyectos, la empresa como tal, pues nuestra valoración es muy parecida un poco a la de la banca, y sobre todo pues el equipo de ejecución para nosotros es indispensable. Nos permitimos abrir las preguntas al público, y no sé si, mientras yo voy agilizando y contándoles un poco también,
En Bogotá, para su información, existen más de 200 entidades dentro del ecosistema de emprendimiento. Y esa es una información que muchas veces desconocemos. Y en ese ecosistema de emprendimiento, los que estamos involucrados desde la parte técnica le llamamos actores. Y esos actores del ecosistema, ¿quiénes vienen siendo? Por supuesto, las universidades con sus centros empresariales, vienen siendo las instituciones públicas, tipo centros empresariales del SENA, viene siendo todo el sector financiero como tal, para acceder, vienen siendo las aceleradoras que están incursionando con mayor fuerza cada vez más en Bogotá, vienen siendo las incubadoras que desafortunadamente también han ido disminuyendo en el país, y bueno, todos estos entes, incluido la Cámara de Comercio y los entes distritales, como somos la Secretaría de Desarrollo Económico desde la Alcaldía de Bogotá, hacemos parte de ese ecosistema de emprendimiento. Y de las 3 conclusiones básicas que vamos a ir sacando antes de pasar a las preguntas, es: 1, definitivamente tenemos que hacer un alistamiento de nuestro plan de negocios, ser más organizados, estructurados y buscar asesoría. La mayoría de las entidades que están dentro del ecosistema de Bogotá y con conocimiento de causa, que en el mapeo lo tenemos en la Secretaría, todos los servicios son gratuitos para su información. La segunda es que precisamente para acceder también al sistema financiero es importante que nos empecemos a capacitar y que recibamos educación financiera. Que empecemos a entender, porque así como escuchaban al inicio que yo soy bacterióloga, y ir aprendiendo un poco de este tema de modelajes, temas de financiamiento, estructura financiera, costos, pues eso nos toma un aprendizaje adicional que, independientemente que dentro de la empresa seamos quienes lo manejemos, sí tenemos que los emprendedores y los creadores de la idea y del producto entenderlo muy bien, porque al final del día quienes comercializamos nuestro producto y quienes vamos a vender nuestro negocio, pues somos los creadores normalmente de la idea. Entonces esa es como la segunda conclusión. La tercera, investigar un poco más y no quedarnos solamente también en las posibilidades que nos brinda la banca tradicional, revisar. Hoy en día la mayoría de los bancos tienen direcciones de innovación y de desarrollo, no solamente de productos, sino acceso a los emprendedores para recibir unas etapas de acompañamiento específico y no soltarlos de inmediato. Entonces ahí vamos como sacando la tercera conclusión y paso a la fase de preguntas. Buenas tardes a todos. La pregunta es para Marcela. Mi nombre es Alex Triana, yo soy productor audiovisual. Nosotros hemos hecho un trabajo muy importante con respecto a buscar recursos para financiar un proyecto. Hasta ahora pues nosotros hicimos todo lo contrario. Primero hicimos con nuestros propios fondos el proyecto y después ya salimos a mirar todo el tema de cómo venderlo y todo eso. Pero nosotros hemos visto que hay ciertas falencias en el sector financiero con respecto al apoyo para esto. Porque digamos, si tú dices, ve al banco, tú estructuras tu proyecto, lo presentas, bueno, miras a ver qué, y también tienes que tener esa educación. Pero de pronto ustedes como banca han mirado la posibilidad de manejar ese tema diferente para esta clase de proyectos, ya sea audiovisuales o culturales o creativos, porque igual, o sea, si nosotros nos endeudamos con los bancos, pues los intereses nos lo chupan. O sea, se van a llevar todo, igual nosotros también debemos de tener, porque pues como no es un dinero que se retorna, que se tenga que retornar ya, sino tiene un proceso por el mismo producto que estamos vendiendo, porque no es lo mismo hacer, no sé, montar una zapatería y vender zapatos, que hacer un proyecto audiovisual o gestar un proyecto cultural y recibir las ganancias para eso. ¿La banca de pronto sí está pensando en modelos diferentes para podernos apoyar en ese sentido? La respuesta y un poco al comienzo. En general, dentro de, digamos, de los productos tradicionales de crédito y yo lo mencioné desde el inicio, o sea, hay poco apetito en general de los bancos a que a través de los créditos financiar los proyectos en etapas nacientes, y eso es una realidad. O sea, que ustedes perciban, digamos, que no hay opciones de financiamiento o que al final niegan los créditos es real, y la razón es la que les mencioné al inicio. Digamos, en las estadísticas más digamos más conservadoras, 1 de cada 10 proyectos triunfa. Por lo tanto, si yo lo que uso, digamos, para prestarles a ustedes plata, porque ese es el negocio bancario, son los depósitos de la gente, pues evidentemente invertir en ese nivel de riesgo
los bancos no lo van a hacer por proteger y porque tenemos regulación allí. Entonces, a la respuesta de qué productos hemos inventado, qué productos ha evolucionado el sector financiero para llegar a satisfacer básicamente las condiciones de plazo, particularmente que puede existir en este tipo de proyectos, son a través de los fondos de capital privado, fondos digamos de emprendimiento, y ahí hay iniciativas que se han trabajado tanto con el gobierno, digamos con Bancoldex y con la fiduciaria de Bancoldex, como iniciativas que han trabajado los privados en la industria de entretenimiento en general. Yo diría que ahí tal vez el caso más exitoso lo mencionaba Juan Diego cuando hablaba del cine, y en el cine han sido, digamos, desde el inicio, yo te diría que el primer fondo de cine es de hace más o menos unos 7 años y coincidió bastante con el tema de los beneficios tributarios que hay allí. Entonces los productos que hemos inventado son productos de financieros de fondos, donde la opción de inversión requiere que ya nosotros como banco no estamos poniendo el dinero, sino que lo que hacemos es recaudar, digamos, de inversionistas como Juan Diego plata, acompañar en ese proceso y que estos inversionistas presten dinero en dos modalidades, lo pueden prestar o lo pueden invertir en equity. Y cuando lo invierten en equity tiene otros retos importantes para ustedes, y es que van a tener un socio, y un socio profesional y exigente. Entonces eso también hay que pensarlo y hay que entenderlo. Entonces en esa nueva modalidad de producto, yo como inversionista me convierto en tu socio. Entonces antes así uno buscaba al amigo y montaba la empresa, ahora busca al amigo, monta la empresa y tiene otro man que es un banquero que le va a decir, oiga, pero es que esta tarea la tienen que hacer así o me gusta más así. Entonces eso implica también otro tipo de retos que son interesantes. ¿Cuál es la contraprestación? Que la escalabilidad y el potencial, digamos, de la empresa se multiplica en la medida en que tengo alguien que me está dando también una especie de mentoría. Yo quiero añadir una cosita ahí, que precisamente esto va un poco ligado también a lo que hablamos antes de cuál es su estrategia y cuál es su momento en el que usted está buscando capital, ¿no? Porque pasa mucho entre los emprendedores que no quieren buscar un fondo de capital o un ángel inversionista o un capital semilla, porque se les mete en la empresa y van a venir tienen un socio, inmediatamente tienen un socio que quiere, si ponen una plata, yo quiero entonces el 30% de su empresa, o depende de cómo lleguen a esa estructuración, no quieren eso, pero tampoco quieren los intereses. Entonces, realmente es lo mismo, hay una contraprestación. Una es empezar a pagar intereses el otro día, la otra es ceder una parte de su empresa, pero las dos sirven para el mismo, dentro de su estrategia deben servir para lo mismo, para crecer su empresa y para abarcar más mercado, y al final del día es mejor tener el 1% de Google que el 100% de una empresa que no salió, que realmente hay que entender muy bien esos ciclos, eso es un tema de educación financiera, es tener una estrategia de crecimiento y saber que los primeros 3 años son cruciales para que usted logre ser uno de los 10, uno de los 9, no ser uno de los 9 que murió. Juan, un ejemplo que hayas vivido en todos estos años de experiencia, digamos, que puedas mostrarnos que haya funcionado o que tengas dentro de las inversiones que han realizado, que puedas contarle, miren, estaban en esta fase y miren hoy dónde están. Casos reales, casos bogotanos. Casos reales, a ver, nosotros, una empresa bueno, voy a hablar de varios ejemplos previos ahora. Una empresa que se llama Mood Design, una empresa que nosotros creamos de diseño de interior inmobiliario. Fue una empresa que tuvimos por 5 años y la vendimos a una constructora que ahora es su departamento de innovación y desarrollo dentro de esa constructora. ¿Qué más? Hemos tenido grandes casos de éxito. Ahora tenemos un proyecto inmobiliario que se llama Maralta, que es un proyecto de construcción donde el valor agregado lo da este estudio de diseño, y pues pensamos llevarlo en una nueva serie de edificios que se llama Área 93, Área 98, etcétera. Creo que eso está con FIBO Bogotá, es más. Somos clientes. Aló. ¿Perdón?
Claro, bueno, es que eso hace parte de las industrias creativas y culturales. El valor agregado del diseño, primero, aquí estamos entrando en una conversación que es bastante particular y para esto me pongo el otro sombrero que es el de la obra naranja. Las industrias creativas y culturales hacen parte de un todo. El diseño es un valor agregado que transforma y le da valor a la inversión, al capital. Eso hace parte de la industria creativa y cultural. Nosotros como empresa de inversión vemos mucho las industrias creativas, siempre esta dualidad de conversaciones de qué es cultura y qué es industria cultural, qué es industria creativa y qué es industria cultural. Para nosotros es lo mismo. La industria creativa tiene unos requerimientos y unas plataformas distintas. La industria cultural se mueve en otros circuitos, pero hacen parte de la misma industria. Entonces, nosotros como inversionistas hemos participado del crecimiento del diseño, del arte, también hemos invertido bastante en arte, en fondos de arte, de la moda, del cine, y todo eso hace parte de la industria cultural también. Pero bueno, casos exitosos también conocemos varios en Colombia, Delirio, y digamos cada vez diferentes estrategias que se van realizando, articulando y digamos estableciendo desde la parte cultural y que no va ajena, digamos, a la parte creativa. Siguiente pregunta, por favor. Sí, mira, soy productor audiovisual. He recurrido a varias formas para poder implementarme sobre los recursos. Y realmente también he terminado endeudado por hacer cortos y hacer proyectos y hacer emprendimiento. Entonces mi pregunta es como para el área de finanzas, ¿ustedes no han percatado o han estudiado en el mundo de los creativos la forma de poder financiarlos sin necesidad de poder desarrollar su misma industria económica que ustedes exigen? O sea, por ejemplo, sus pagos, sus formas de capitalizar el dinero, sabiendo que nosotros tenemos una forma diferente de generar esos recursos y de que nos paguen esos recursos. Yo creo que, digamos, empezaría un poco por decir que sí lo hemos hecho y yo empecé hablando de los esquemas tradicionales de ayuda y son las donaciones. Los banqueros que somos súper malos financiamos también, digamos, cultura y empresa y digamos empresas de entretenimiento y lo hacemos de la forma tradicional, regalando la plata y la regalamos, simplemente pedimos en algunos temas patrocinios, en algunos temas simplemente en el producto como tal lo compramos, entonces sí hay ese esquema tradicional. Sin embargo, en el otro esquema, y es el que ha venido, digamos, desarrollándose un poco más, en ese esquema tradicional hay patrocinios enormes y yo se los mencioné al inicio, digamos, la música ha disfrutado de ese patrocinio y muchos de esos festivales se pueden hacer y se pueden hacer, digamos, pagando sitios importantes que cuestan un dinero representativo porque la empresa privada pone recursos allí y no sé, digamos, si ahora puedas tú contar un poco desde el gobierno esa visión, pero eso existe y ha existido hace mucho tiempo. Sin embargo, yo sí creo que ahí hay que entender un poco digamos, del racional y de la educación financiera que implica también quién está poniendo el dinero. Entonces, cuando hablamos un poco de la visión del inversionista, del retorno, yo sé que eso suena un poco odioso, pero lo voy a poner, digamos, en palabras más simples. Si ustedes les dicen que tienen que poner 1 millón de pesos de su salario y que lo tienen que poner porque yo tengo ahora una nueva idea que parece que es muy buena y me lo tienen que prestar durante 5 años y yo no les voy a pagar nada y tampoco les puedo decir si lo van a recuperar o no, pues el nivel de incertidumbre hace que evidentemente mi apetito por poner ese 1 millón de pesos pues es difícil y lo estoy diciendo, digamos, desde la visión de Marcela, la persona natural. O sea, ustedes vienen a mí y me piden plata prestada y yo les entrego 1 millón y ustedes me dicen que me pagan en 5 años porque van a hacer una idea que suena tremendamente chévere, pero que no saben si me van a poder pagar. Pues yo te lo presto una vez y te presto seguramente muy poquito, porque
Entonces ahí venimos a la escala, te presto muy poquito y te lo presto una vez. Y si a la segunda no me pagas, no te lo vuelvo a prestar. Entonces, este racional, que es un racional, digamos, tan básico, funciona igual para el mundo del sector privado, porque al final, digamos que el mundo del sector privado necesita, y esto no es una cosa arbitraria, necesita tener un retorno, porque el retorno es lo que permite el crecimiento de nuestra economía y lo que permite que las empresas privadas empleen más gente. O sea, digamos, eso es toda una historia. Entonces, a la respuesta, digamos, a la pregunta que tú dices es, ¿nos interesa entrar en cosas que económicamente no sean rentables? Sí, lo hemos hecho. Cuando la escala aumenta o cuando ustedes nos piden que financiemos proyectos más grandes, que volvamos a financiar, que entremos de una forma, digamos, mucho más masiva, con una escala mayor, pues la respuesta es déjame ver el retorno, porque ahí yo tengo desde el punto de vista del banquero, no es el señor, digamos, rico sentado poniendo la plata, sino que al final es los depósitos de la gente los que yo estoy usando para prestarle la plata a la otra gente. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, entonces, como para no dejar ahí colgando la conversación anterior. Es que nosotros como inversionistas invertimos en la industria creativa. La industria creativa no es lo mismo que el ecosistema creativo. Yo creo que ahí hay que entender dos cosas, y es que el distrito y el Estado generalmente tienen unos fondos para incentivar al ecosistema creativo y los distribuye en festivales, en grants, en incentivos, en convocatorias, y esa serie de estímulos es importante hasta cierto punto, es importante mientras eso cree ecosistemas, mientras eso cree clústeres, mientras eso cree unos semilleros de talento. Pero luego, después de esos semilleros, en esos semilleros se pueden quedar toda la vida, y por eso les recomiendo no se busquen hacer parte de la industria, busquen profesionalizarse y entrar a la industria creativa para crecer, porque esos semilleros son muy buenos, pero son muy malos. Son semilleros que crean una zona de confort, crean una comodidad, y hay muchos sectores que se acostumbran toda la vida a estar buscando cómo llegar al incentivo que no tiene retorno. Esto es que me dieron para presentarme, me dieron para hacer. Sí, exactamente. Entonces hay que identificar muy bien. El sector creativo ha vivido siempre de 4 fuentes: los grants estatales y las donaciones, que son privadas generalmente, filantrópicas, el revenue, que ya es equity, y vivir de las taquillas y vivir de otro tema. Eso son unos negocios muy claros, y la inversión privada. Entonces, no es lo mismo hacer parte de un semillero, de un ecosistema que está buscando hacer parte de esos circuitos que son subsidiarios prácticamente, que entrar en la industria y prepararse para crecer dentro de una industria y para profesionalizarse en la industria. La mentalidad es absolutamente distinta. Los dos son buenos para fomentar el crecimiento de la industria creativa, pero eso hay que dejarlo muy claro. Vamos a dar la palabra a las últimas 3 preguntas. Por favor, les recomendamos tanto a los panelistas como al público ser muy concretos en la pregunta y en la respuesta. Buenas tardes, mi nombre es Dalia Celi. Yo llevo con un proyecto 4 años, hice toda la carrera completa de estrellarme con todas las puertas cerradas, porque no sabía, porque me faltaba mucha información, porque no estábamos preparados con mi socio realmente para lo que significa hacer un emprendimiento, más en este país. Sin embargo, y a lo largo del día, pues he ido ratificando que nos falta preparación, que no sabemos de finanzas, que no sabemos buscar el capital, que no solamente es el capital, que es una buena idea. Bueno, lo he ido ratificando, pero me sorprende algo que me pasó con Bancoldex, que presta plata para proyectos, y había una convocatoria muy clara de Bancoldex para proyectos que iban en la línea de mi proyecto, y cumplí con todos los requisitos. Bancoldex en su página publicaba el proyecto cultural que generara empleo, bueno, tenía unos requisitos, y más o menos yo dije, no, pues esta es. Además era casi que capital semilla propiamente. ¿Cuál es el primer requisito? No, es que Bancoldex es un banco de segundo nivel,
los recursos se los dan es el banco de primer nivel, la vivienda, Banco Bogotá, y va uno a ese banco y se estrella nuevamente, porque el banco sí le exige a uno lo que no le exigió Bancoldex, y es tenga una empresa consolidada con estados financieros de los 3 últimos años, ojalá que no tenga reportes negativos. Entonces, a mí esa parte todavía no la entiendo porque, me recuerda su nombre, qué pena, la persona que está aquí representando la banca dice que son los recursos de los depositantes que ustedes tienen que cuidarlos, que por eso son tan estrictos a la hora de prestar la plata, pero pues en este caso la plata está hecha, la están prestando precisamente para eso, para apoyar los proyectos culturales y aún así no la prestan. Eso lo hablamos al principio, yo creo que hice una parte precisamente de esos fondos que son fondos de riesgo, que no son de riesgo, y eso pues es algo que el Estado tiene que poner de su parte, que si va a destinar partidas para riesgo, no pueden ser fondos que el funcionario esté pensando que no le caiga la Contraloría, entonces nunca los va a soltar, porque es el responsable de haber entregado unos fondos. Ahí hay algo que se debe mejorar en el sistema, sobre todo esos fondos de Bancoldex. Sí, yo creo que en el caso de los fondos de Bancoldex, finalmente, y ahí hay un tema un poco de entendimiento de lo que hay detrás, pero digamos la vivienda o el banco de primer piso pues tiene finalmente que poder compensar el riesgo con Bancoldex, y si realmente el programa del gobierno no está compensando el riesgo, pues es posible que el crédito realmente termine siendo, digamos, una falsa promesa desde el gobierno. Hay que ver cómo se implementa, digamos, ese mecanismo de principio a fin para poder realmente que esto permita accesibilidad. ¿Listo? Buenas tardes, yo tengo una pregunta específica para Juan Diego. Sé que existen unos fondos de inversión de impacto donde los inversionistas no solo buscan un retorno económico, sino también, digamos, un retorno social. Quisiera saber eso qué tan cierto es en Colombia y si hay algún tipo de estos fondos activo y funcionando en este momento. Gracias. Gracias. Dale si quieres. Sí, está haciendo esa pregunta ahora Marcela, precisamente yo no conozco fondos de impacto en Colombia, conozco muy bien la filosofía y conozco ahora precisamente viene también un nuevo tipo de empresa que se llama la empresa tipo B. Eso creo que tú debes estar familiarizado con eso. Son empresas que su capital, su misión principal no es hacia sus inversionistas, sino hacia un impacto social y que buscan generar este tipo de valor. También va muy ligado a los temas de responsabilidad social empresarial. Y bueno, yo conozco uno, digamos, no en el sector creativo. O sea, esta industria es muy importante en el mundo y su principal incentivo normalmente es tributario. O sea, además de el tema de impacto, de estar comprometido con poner mi dinero en temas que generen, digamos, un impacto social, siempre están acompañados de incentivos tributarios. Entonces, al final, digamos que sí, evidentemente el inversionista obtiene un retorno en términos de su satisfacción de dónde está poniendo su plata, pero también de alguna forma tiene algún nivel de retorno económico en la medida en que puede tener deducción de impuestos. Entonces ese es un tema importante, en el mundo es muy importante esa industria, pero tiene, digamos, esa zanahoria. En Colombia conozco un fondo, pero está enfocado al sector de educación, se llama Lumni. Lumni es un fondo de impacto, realmente, digamos, ellos tratan de buscar un retorno, pero ese retorno, su única finalidad es la reinversión, o sea, y lo que buscan básicamente es financiar estudiantes que han sido muy exitosos de escuelas, digamos, públicas de bajos recursos, que han sido muy exitosos en su parte, digamos, de colegio, para financiar universidades, y su único impacto real es un tema de sostenibilidad. O sea, sí le piden al estudiante cuando se gradúe que dé un porcentaje de su salario, pero ese porcentaje de su salario se reinvierte en el fondo para dar más acceso. Entonces están empezando a crearse, no tienen todavía un beneficio tributario, y eso puede hacer, digamos, que haya menos incentivos para que se creen más, pero en el mundo sí es una industria
interesante. Vamos a hacer la última pregunta para hacer nuestro cierre. Ok, buenas tardes, mi nombre es Fernando Gómez, yo dirijo una fundación artística que hacemos teatro corporativo y artes mixtas para empresas publicitarias y con, digamos, los recursos que generamos para capacitar comunidades vulnerables en artes varias. Pero muchas veces uno se ve muy limitado, digamos, en la parte del autosostenimiento. Si yo llegara con un proyecto y le dijera a ustedes como inversionistas, miren, esto va a beneficiar a 200 niños de una población vulnerables, ¿cuál sería la respuesta para ustedes? Porque ustedes dicen, sabemos que es una fundación que no va a dar utilidades, más da unos excedentes que se reinvierten para su autosostenimiento. Bueno, esos proyectos de impacto social que son muy interesantes, yo soy muy afín a esos proyectos. Precisamente nosotros ahora venimos estructurando para la economía naranja, para aprovechar esos temas de economía naranja, proyectos de impacto social. Yo creo que hay muchísimos modelos de negocio, muchísimos modelos de inversión. En lo que me describes la idea suena fascinante, pero pues no he visto el modelo, no he entendido el modelo y hay muchísimos, generalmente vienen acompañados también de beneficios tributarios, al ser precisamente una triangulación entre capital privado, fundaciones y generalmente algún tipo de fondos o beneficios estatales. Yo creo que si los proyectos son bastante creativos, lúdicos y abarcan y cumplen una necesidad en ciertas poblaciones, tienen bastantes oportunidades de desarrollo, pero tendríamos que ver qué tipo de modelo de inversión es el que están planteando o qué tipo de necesidades están buscando en capital. Yo diría también que, digamos, de nuevo, la aproximación más clásica de ese tipo de inversiones, digamos, de impacto social, ha sido a través de las fundaciones que tienen la mayoría, digamos, de empresas del sector privado, y esas fundaciones realmente miran proyectos así, o sea, les interesan proyectos con impacto social, donde el retorno no es importante la capacidad, digamos, de transformación y el impacto en términos de número de vidas, digamos, que yo puedo cambiar con una iniciativa de ese tipo. Entonces yo sí creo que ese es un espacio, está competido porque hay muchas personas que tienen muchas ideas, pero hay fondos, y hay fondos importantes que se destinan a través de las fundaciones del sector privado a promocionar ese tipo de proyectos. Sí, es más, yo diría que en este momento ese tipo de proyectos son de lo que más está creciendo, de lo más apetecido, y han llegado jugadores grandes ahora a Colombia, como Banca Multilateral, ha llegado la ONU, han llegado fondos muy grandes a impulsar ese tipo de proyectos. Entonces yo creo que tienen muchísima salida. No conozco el proyecto, por lo que me cuenta, pues es algo bastante interesante por el impacto, pero tienen hoy en día muchísimas posibilidades. Bueno, para hacer un cierre final tengo varios anuncios. Primero agradecerle a Marcela, a Juan Diego y a todos los panelistas que fueron invitados y convocados a este primer foro de esta alianza desde el distrito con la Cámara de Comercio. Le decía que anunciarles que para la próxima semana desde el Instituto Distrital para las Artes se va a realizar la convocatoria para los festivales al parque, en donde acompañaremos y apalancaremos todo este tema de fortalecimiento para los emprendedores que quieran hacer parte de las carpas de emprendimiento que van a estar establecidas en los 5 festivales al parque que realiza el distrito. También contarles que desde la Secretaría de Desarrollo Económico existe establecida la ruta de fortalecimiento a los emprendedores de Bogotá, en la cual cuentan con un acompañamiento a su idea y un diagnóstico empresarial para revisar sus modelos de negocios, esquemas de formalización y acciones de financiamiento futura. Hagan uso de ellas. Nosotros estamos ubicados en la Plaza de los Artesanos y próximamente haremos un lanzamiento de la plataforma digital que estará activa para todos ustedes. Muchísimas gracias por asistir, a la Cámara de Comercio por siempre permitir estos espacios desde el clúster de industrias culturales y creativas. Este es el primero de un ciclo de foros que vamos a tener para ustedes y por ustedes. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima ocasión. Me gustaría tener su dato para no inventar nada, sino que de pronto... Oiga, disculpe, ustedes dos tienen negocio de una tarjeta.
tienen tarjetas pero independientes.